Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Hoy hemos visto cómo el IBEX 35 ha perdido ese soporte que teníamos en la zona de los 10.000 puntos. Era un soporte sobre todo psicológico y ahora mismo estaríamos poniendo en riesgo en movimiento lateral que venimos viendo durante las últimas semanas cuando el IBEX 35 marcó ese techo por encima de los 10.300 puntos. Hay que recordar lo que decíamos en el vídeo del resumen semanal. Si perdemos esa zona de los 10.000 puntos, que es donde podría estar el suelo de ese movimiento lateral, nos podríamos ir a buscar ese antiguo techo que ahora sería una nueva zona de soporte de los 9.700, 9.750 puntos aproximadamente. Además, también por ahí nos podríamos encontrar con la media móvil de 70 sesiones, así que vamos a ver si en la sesión de mañana se confirma esa ruptura de la zona de los 10.000 puntos. El DAX también vemos cómo está débil en el gráfico, pero no hemos visto caídas tan importantes como en el IBEX 35 y mientras tanto en Estados Unidos estamos viendo tímidas caídas. Hoy comenzaba la presentación de resultados en Estados Unidos de las empresas más importantes. Se ha empezado por el sector financiero, como siempre, y en principio se estaban viendo caídas importantes en algunas de estas acciones del sector bancario que hoy presentaban resultados. Quizás por eso también hemos visto cómo hoy en el IBEX 35 los bancos han visto caídas bastante importantes, lo que al final ha provocado que el IBEX 35 acabe perdiendo esa zona de los 10.000 puntos. Y viendo que las protagonistas de la sesión pueden ser las acciones del sector bancario, pues hoy he elegido dentro de las tres acciones analizar Bankinter y BBVA, que están dentro de ese sector, las cuales también han visto caídas en la sesión de hoy. Y también la tercera de las acciones que vamos a ver es Soltec, que también ha tenido una caída muy importante en la sesión de hoy, que estaría ahora mismo en una zona de soporte muy pero que muy importante. Así que venga, vamos con el vídeo de hoy. Bueno, pues la primera de las acciones por la que vamos a empezar los análisis técnicos de hoy es Bankinter. Fijaros cómo veíamos una caída muy fuerte en el mes de diciembre hasta la media móvil de 200 sesiones. En esta caída decíamos que, bueno, antes de verla, que necesitábamos ver una corrección, que lo importante sería mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones, que sería su primer soporte, que estaría en la zona de los 6 euros en ese momento, pero vimos cómo la perforó y esto pasó en muchísimos bancos, entonces ya nos hicieron saltar las alertas, pero por debajo la mayoría de ellos tenían la media móvil de 200 sesiones, sobre todo los bancos más pequeños. Entonces se fue la cotización hasta esa zona, la media de 200 sesiones, que hemos visto que ha actuado como soporte. En el caso de Bankinter, la zona de los 5,68 también actuaba como soporte, en la zona anterior también, fijaros. Por lo tanto, desde ahí volvió a repuntar. ¿Cuál era la clave? En el repunte, que superásemos de nuevo la media móvil de 70 sesiones para que no actuase como resistencia y pudiésemos marcar el comienzo de una nueva tendencia bajista en el gráfico. Fijaros cómo la superó, pero ojito porque ya no conseguimos alcanzar de nuevo la zona de máximos anterior. Es decir, cuidado, aquí tenemos la primera señal de debilidad en el gráfico, pero bueno, podría cuadrar o puede cuadrar dentro de un movimiento de consolidación de la subida que venimos viendo anteriormente y después de ese movimiento lateral continuar subiendo como veíamos por aquí. Fijaros, algo muy parecido. Ahora que hemos visto que la corrección ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones, lo que es buena señal. Desde ahí ha vuelto a repuntar, pero fijaros cómo tampoco hemos conseguido marcar un máximo por encima de este impulso de aquí, que ha hecho eso, que volvamos hasta la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, ahora nos encontramos una zona muy importante de soporte, porque si ahora mismo no conseguimos mantenernos sobre la media 70, ¿dónde nos iríamos de nuevo? Hasta la media de 200. Lo mismo que comentábamos por aquí. Y además volveríamos a la media de 200 teniendo en cuenta que ya no hemos conseguido marcar un nuevo máximo creciente en el gráfico, es decir, tenemos una clara señal de debilidad. Por lo tanto, cuidado porque si nos enfrentamos a la media de 200 sesiones, la pone en riesgo y la perfora, nos podríamos ir a marcar un nuevo mínimo decreciente hasta la zona de los 5,40, 5,44 aproximadamente, que es donde estaría su siguiente zona de soporte en el gráfico. De momento, pues bueno, ni hemos perdido la media móvil de 70 sesiones y mucho menos la de 200. Por lo tanto, nos podríamos seguir moviendo en ese movimiento lateral. Hoy hemos visto una caída que podría ser importante de casi el 2%. Nos hemos mantenido en los 6 euros, que podría ser una zona también de soporte psicológica. Y lo que debemos vigilar el resto de la semana, como decimos, es que, aunque pierda la media 70, no perfore la media móvil de 200 sesiones, porque es lo que ya nos confirmaría que toda esta tendencia alcista que venimos viendo desde mediados del pasado año podría estar llegando a su fin, y eso podría implicar el comienzo de una nueva tendencia bajista en el medio largo plazo. Y bien, antes de pasar al BBVA, quiero que veamos el gráfico mensual. ¿Por qué?
Porque anteriormente comentábamos que se había formado una divergencia entre su cotización y el RSI. No es la primera vez que lo comento, ni la segunda ni la tercera, pero es bueno que lo recordemos, viendo además la situación que tenemos ahora mismo. Teníamos esa divergencia y decíamos cuando estábamos entrando al mes de diciembre que era muy importante que aunque viéramos una corrección, pues que no fuera muy importante para no poner en riesgo esa divergencia que se cumpliese y viésemos caídas muy importantes, porque esa divergencia no nos marca la subida de los últimos meses, sino la subida que venimos viendo desde octubre, noviembre del año 2020. Y fijaros cómo, para echar más leña al fuego, en el mes de diciembre vimos una caída muy fuerte con una envolvente bajista en un gráfico mensual. Eso es muy, pero que muy mala señal. Si a eso le estamos juntando las señales de debilidad que estamos viendo en el gráfico diario, si a eso le estamos juntando que ya no hay unos máximos crecientes, que quizás podríamos comenzar una tendencia bajista si perdemos la media de 200 sesiones, mucho cuidado, porque si el mes de enero también es bajista, cuidado porque podría haber una fase continua de caídas en la cotización de Bankinter, llevando a su cotización de nuevo hasta la zona de los 5 euros, que es donde estaría aproximadamente el límite para hablar de que esta divergencia ya la podemos dar por cierta. Y si damos por cierta esa divergencia, implicaría, como decíamos, que toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde los últimos 3 años y medio aproximadamente estaría llegando a su fin y que comenzaríamos una importante fase bajista en su gráfico. Así que mucho cuidado con las semanas, el par de semanas que nos quedan hasta el cierre mensual de enero, porque ver un cierre mensual por debajo de los mínimos que veríamos el mes anterior sería muy mala señal y nos indicaría que podríamos continuar cayendo. Vamos a analizar el BBVA. Y fijaros, un gráfico muy parecido al que comentábamos ayer en el Banco Santander. También decíamos que aquí esperábamos esa corrección, era totalmente sana, totalmente necesaria. Decíamos que el objetivo podría estar en la media móvil de 70 sesiones, como vimos por aquí en octubre. Y fijaros que se dio la vuelta antes, pero en esa vuelta hemos visto como ya no ha conseguido marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico, lo que también nos marca una señal de debilidad. ¿Por qué? Porque la demanda parece que no tiene fuerza suficiente para mantener el impulso. ¿Eso qué ha provocado? Que volvamos a caer y que encima perforemos los mínimos anteriores que teníamos en diciembre, lo que ya nos podría estar marcando el comienzo de una estructura de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. En castellano, una tendencia bajista. Pero fijaros cómo en la sesión de hoy nos hemos chocado contra la media móvil de 70 sesiones, que viene actuando muy bien como soporte. Fijaros, en toda la tendencia alcista, que venimos viendo prácticamente desde septiembre de 2022. Por lo tanto, pues bueno, por aquí también la ponía en riesgo, aquí la ponía en riesgo, aquí la ponía en riesgo, y luego se mantuvo al alza. Por lo tanto, ¿qué deberíamos ver el resto de la semana? Que no perfora la media móvil de 70 sesiones, porque si perfora la media móvil de 70 sesiones, podríamos empezar una caída importante. Y fijaros que cuando la ha perdido, nos hemos llegado a ir hasta la media móvil de 200 sesiones. Y la verdad que aquí la perforó, pero teníamos ese soporte tan importante, los 5,93, que actuó como soporte, pero ahora, salvo la zona que tenemos más clara de soporte, los 7,80, no tendríamos ninguna zona clara de soporte hasta la media de 200 sesiones, que se encuentra en los 7,32 en el gráfico. Además coincidiría con una anterior zona de resistencia clarísima a su cotización y que ahora podría actuar como soporte. El problema es que eso deterioraría muchísimo ya la tendencia alcista que venimos viendo en los últimos años en la cotización del BBVA. ¿Por qué? Porque si entramos al gráfico mensual, fijaros que decíamos que teníamos una divergencia entre su cotización y el RSI. Venimos anunciando estas divergencias durante varias semanas en muchas acciones, que son muy peligrosas y que si se frena ahora y encima vemos caídas importantes, podrían coger mayor relevancia y nos podría indicar el final de la fase alcista que estamos viendo en muchas acciones y por lo tanto en los índices y por lo tanto en las bolsas. Fijaros cómo, si lo que estamos diciendo en el gráfico diario es que si pierde la media de 70 sesiones nos vamos hasta la zona de los 7,30, que no tendría soporte más importante, fijaros cómo en el gráfico mensual eso implicaría corregir hasta la zona de por aquí. Fijaros, hemos dicho la zona de los 7,30. En el gráfico mensual nos iríamos por aquí hasta la zona de los 7,30.
toda esta vela verde de aquí nos la acabaríamos comiendo. Y eso sería muy mala señal, porque además también perderíamos ese soporte que estamos viendo en ese gráfico mensual en la media de 6 sesiones, que ahora mismo se encuentra en los 7,80 en el gráfico del BBVA. Yo creo que se acaba perdiendo esa zona, se podría poner muy fea la cosa. Como mínimo podríamos volver hasta la zona de los 6 euros, que no tenemos ese soporte tan importante. El gráfico es 5,90, 6 euros aproximadamente. Y es que se acaba perdiendo esa zona, que fijaros qué importante es, de soporte en el gráfico, que anteriormente había actuado como resistencia durante muchos años. Creo que toda la tendencia alcista que venimos viendo desde el año 2020, cuando comenzó ese impulso después de la pandemia, podría haber llegado a su fin y comenzar una fase bajista de nuevo muy peligrosa para la cotización del BBVA. Por lo tanto, totalmente clave para no ir dando pasos para comenzar esa tendencia bajista, como hemos dicho, no perder la media 70, si la pierde, no perder la media móvil de 200 sesiones, porque eso implicaría perder esta gran vela verde, que además podría implicar volver a caer hasta la zona de los 6 euros, y esa zona sería la zona clave que tiene la cotización del BVA en su gráfico en el más largo plazo y que marcaría el comienzo de una importante bajista, de una importante tendencia bajista en su cotización. Y vamos con la última de las acciones, que es Soltec. Y fijaros cómo parecía que hacía un suelo en la zona que teníamos, los 2,55 aproximadamente, y a partir de ahí comenzaba a repuntar. Y fijaros cómo conseguía superar la media móvil de 70 sesiones, lo hacía muy bien, y nos íbamos a intentar alcanzar esa zona de la media de 200 sesiones, pero se frenó. Y bueno, pues tampoco pasaba nada, deberíamos ver una corrección. ¿Cuál era el problema? Que decíamos que para empezar a ver un giro en su cotización, que quizás nos marcase que podemos alcanzar de nuevo el objetivo de los 4 euros, no tener ese soporte tan importante, no debería perder la media móvil de 70 sesiones, pero fijaros cómo la perforó. Y una vez que perforó la media de 70 sesiones y que la ponía en riesgo, decíamos que el siguiente objetivo más importante estaba por aquí, los 2,92, en el que tenía ese soporte más importante en el gráfico. Pero que aquí ya se empezaban a juntar diferentes factores y nos íbamos hasta esta zona para pensar que podríamos volver a caer hasta la zona de mínimos e incluso dar continuidad a toda la tendencia bajista que venimos viendo en los últimos años en la cotización de Soltec. ¿Qué factores estaban en contra de que nos mantuviésemos al alza? Pues que ahora evidentemente la media 70 la volveríamos a tener como resistencia, que si vemos un repunte podríamos formar un hombro, una cabeza, y ahora fijaros que si intenta atacar de nuevo la media 70 no lo consigue y vuelve a corregir, formaríamos el segundo hombro, y que eso podría acabar proyectando, como decimos, fijaros, a la cotización de Soltec hasta la zona de mínimos, incluso perforarla. Vamos a ponerlo por ahí, fijaros. Por lo tanto, ahora la verdad que se ha complicado muchísimo, pero muchísimo, su situación en el gráfico. Parece que ya la tendencia alcista estaría prácticamente rota. Fijaros, si trazamos la directriz, ya habría roto esa clara tendencia. Por lo tanto, ahora podríamos pensar que, aunque veamos un rebote, quizás posteriormente podríamos continuar cayendo. Es una zona muy importante de soporte, la de ahora mismo. Venimos viendo cómo se mantiene desde el mes de noviembre. ¿Eso implica que vayamos a rebotar? Pues sí, podría rebotar, pero fijaros el cierre de hoy. Hasta de mínimos, una caída del menos 3,30%, una caída muy importante. Por lo tanto, a lo mejor, cuidado, mañana no pongamos en riesgo esa zona, porque como la pierda del tirón, la zona de los 2,92, creo que podríamos empezar a caer de nuevo con bastante fuerza hasta la zona de mínimos, que como comentábamos se encuentra en la zona de 2,50 en el gráfico. Por lo tanto, situación pues para nada positiva la que podemos encontrar en Soltec. Fijaos cómo el gráfico semanal se ve muy bien, comenzó a cotizar, vimos ese impulso tan fuerte, que apenas unos meses y a partir de ahí comenzó la tendencia bajista, y esto parece que no acaba de finalizar nunca en su cotización. Seguramente habrá mucha gente que diga, bueno, viendo este gráfico ahora mismo ha caído mucho, a lo mejor ya hemos encontrado un suelo, ya no puede caer tanto y vuelve a repuntar, pero eso en la bolsa nunca se sabe. Aunque una acción haya caído mucho, eso no significa que no pueda continuar cayendo. De hecho, vamos a tener que tener cuidado si se complica muchísimo la situación económica, porque todas estas acciones que le acompañan una clarísima tendencia bajista en su cotización, que están buscando cada vez nuevos mínimos históricos en el gráfico, lo que podría acabar sacando a la luz es que a lo mejor su situación no es tan buena
o no es la que esperaban sus inversores e incluso ponga en riesgo el continuar su empresa. No estoy diciendo que Soltec esté en este caso, pero va a haber empresas que se van a encontrar en esa situación porque pasa siempre que nos enfrentamos a una fase bajista de las bolsas que dura entre un año y medio o un año aproximadamente. Por lo tanto, mucho cuidado con estas acciones. Sí que es verdad que va a haber acciones que estarán totalmente infravaloradas. Tampoco voy a entrar si Soltec lo está o no, pero ahí va a estar lo complicado cuando la situación veamos que se pone dura en saber qué acciones elegir o qué acciones añadir a nuestra cartera y qué acciones quizás no debemos añadir a nuestra cartera porque le añadiría un riesgo que muchas veces no vamos a querer mantener ni tampoco vamos a querer sostener en nuestra cartera. Así que bueno, esto creo que lo digo porque lo debemos tener muy en cuenta para lo que pueda pasar este año 2024. Luego el 2024 es muy positivo, pero aún así fijaros, 2023 fue positivo para las bolsas y la cotización de Soltec vio caídas importantes, por lo tanto, mucho cuidado. A mí este tipo de acciones quizás me gustan más para buscar rebotes como los que tenemos por aquí. Aquí tenemos una señal, fijaros, el RSI había roto su tendencia bajista, nos daba señal de debilidad, la caída, pues eso, pues para entrar a lo mejor unas cuantas semanas, un mes, sacar un 10 o un 15% de rentabilidad e irse. Más me parece complicado, o más que complicado, quizás no me gustaría llevarme ese tipo de disgustos que anteriormente a lo mejor me he llevado por estar dentro de acciones como esta. A lo mejor otros tenéis una teoría de que penséis que está súper infravalorada y va a subir muchísimo. Puede llegar a pasar. Pero a mí, en mi opinión, no me acaban de convencer las acciones que tienen en el gráfico este tipo de movimientos durante tantos años. Así que bueno, no me enrollo más. Esta semana, como decíamos ayer, va a haber ya presentación de resultados importantes. Hoy lo hemos visto ya en Estados Unidos con algunos bancos. Va a seguir así el resto de la semana. Puede acabar provocando bastante volatilidad. El culmen llegará la semana que viene, cuando ya van a venir los resultados, empresas tecnológicas que sin lugar a dudas acabarán moviendo de forma importante los mercados. Y yo creo que es donde vamos a marcar esa ruptura del movimiento lateral que venimos viendo durante las últimas semanas. Así que vamos a tener que estar todos muy, pero que muy atentos. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles estaremos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.